razón de ser acá en este programa. Como saben, en quinto año tenemos un taller de litigación oral, donde todo lo que yo les voy a dar acá, ustedes lo van a ver en súper profundidad el año que viene. Pero nosotros vemos esto acá porque en el segundo cuatrimestre tenemos el taller de práctica procesal penal, que básicamente ustedes van a realizar simulaciones de audiencias penales, que son las que venimos viendo teóricamente acá durante el cursado. Así que esto vendría a ser como un tráiler de lo que va a ser el año que viene, y si tienen dudas, preguntan el año que viene. Les quería preguntar si hay algo de teoría del caso o algo de litigación en el taller de procesal civil con la reforma del código nuevo. ¿No? Bueno, antes que nada, ya les expliqué, pero les quería preguntar, porque ustedes vienen durante la cursada escuchándonos hablar del sistema nuevo, el sistema adversarial, la reforma hacia la que vamos. ¿Por qué piensan ustedes que es importante la oralidad? ¿O por qué piensan que no es importante? Importante porque todos los pasos que vienen dando la parte civil o la hora del penal van a ser hablados, cancelados. Claro, sí, es como que la oralidad, en realidad, en el proceso se ve como un modo de expresión que va a superar al escrito. ¿Por qué? Porque se pueden distinguir distintos tonos de voz, distintos acentos o timbres que va a tener la persona cuando comunica esa información. Y a eso también hay que agregarle que la oralidad tiene que venir acompañada un poco de lo gestual y el escénico, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo tener una oralidad donde yo me paro y hablo así, que más o menos tener una presencia. Y acá, en el proceso penal, el objetivo que va a tener la oralidad básicamente es el mismo que en todos los procesos judiciales, que es lograr un mayor y un mejor efectivo una mejor prestación del servicio de justicia. Y está probado que tiene beneficios en cuanto a la rapidez, el proceso se desarrolla de manera más rápida, se brinda una mejor información a los jueces para decidir, ya que tienen esa inmediación y ese contacto tanto con la prueba como con los argumentos de los litigantes. Bueno, aumenta la posibilidad de acuerdos tempranos, ya que las partes al estar constantemente en audiencia se ven siempre y tienen mayor acercamiento, digamos. Bueno, las víctimas obviamente participan y tienen el derecho a ser oídas directamente por el juez si ellas lo quieren hacer así. Y también, sobre todo, logra una justicia más transparente. ¿Por qué? Porque las audiencias, al ser orales y públicas, cualquier persona puede ver cómo se desempeña el fiscal en cuanto a la acusación, las líneas de defensa que plantean los defensores y, sobre todo, en base a qué información van a decidir los jueces, sin perjuicio del juicio por jurado, ¿no? Donde la misma comunidad es la que va a decidir sobre la culpabilidad o no del imputado. Bueno, el código, como ya vimos, prevé solo ciertas audiencias de forma oral. Sin embargo, contamos con esta herramienta del artículo 132, que yo supongo que ya cuando nos recibamos no la vamos a usar, pero bueno, se las pongo por las dudas, que si las partes lo requieren, le pueden solicitar al juez que se realicen los actos procesales de forma oral. Incluso el mismo código reconoce las bondades de la oralidad al establecer que tiene los fines de la simplificación y celeridad del proceso. Así que bueno, eso es lo que se puede usar hoy en día en el código como herramienta. Bueno, técnicas de litigación. Acá la palabra que se tiene que grabar es la persuasión, porque son las estrategias y las habilidades que va a desarrollar el litigante para persuadir al tribunal, al juez, que puede ser un juez técnico o puede ser un jurado. Tenemos 4 estrategias que son las básicas, que son los alegatos de apertura y de clausura, el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Y tenemos 2 técnicas avanzadas, que ya vemos que las explicamos un poquito, que son las objeciones y la impugnación por declaración previa. Pero bueno, las básicas son las que están en el programa. Bueno, acá les puse una diferencia para que tengan en cuenta también para el segundo cuatrimestre, que no es lo mismo litigar en una audiencia previa al juicio
que litigar en el juicio. ¿Por qué? Porque en el juicio ya la acusación va a estar segura de que la persona tiene que ser condenada. Y la defensa, en cambio, puede ir por una absolución o puede ir por capaz una pena menor o un tipo penal distinto al que plantea la acusación. En cambio, en las audiencias previas, esto se lo puse de forma ilustrativa, hay distintos objetivos. Por ejemplo, control de detención, siempre decimos que lo principal es controlar la legalidad. Prisión preventiva, corroborar la existencia de los peligros procesales, bueno, suspensión de juicio a prueba, control de la acusación. La ley de juicio conjurado también plantea dos audiencias previas, que son la OEPIS y la audiencia de admisión de evidencias. A lo que voy con esto es que darles un consejo, porque todos estos son errores que yo hice también, que yo no puedo ir a un control de detención como defensa, todo, y luchar porque mi imputado ya se le dicta el sobreseimiento, porque capaz que yo cumplo mi objetivo como litigante, centrándome en el verdadero propósito que tiene la audiencia. Entonces, siempre que vayan a preparar un caso, tienen que volver un poco a procesar penal y al código y fijarse qué es lo que busca la audiencia. Bueno, y como les dije, estas técnicas son las principales, pero no se puede hablar de ellas sin hablar de la teoría del caso. ¿Por qué? Porque va a ser la brújula que vamos a tener para preparar toda la estrategia. Básicamente, la teoría del caso va a ser cómo el litigante va a fijar los hechos, en base a qué prueba y en base a qué derecho. Por esto les preguntaba yo si no lo iban a recibir, porque esto les sirve para todos los casos. Obviamente, en derecho penal va a cambiar que la teoría jurídica dentro del derecho va a ser siempre ver si la conducta se adecua a un tipo penal. Y esto también está relacionado con todo en el sentido de que para saber litigar tenemos que saber derecho procesal penal, tenemos que saber teoría del delito, tenemos que saber penal parte crucial, porque es acá donde nosotros vamos a aplicar el derecho penal en la práctica. Bueno, es nuestra versión de lo sucedido. También orienta la actuación del litigante, como les dije, es una brújula que va a tener el abogado durante todo el proceso. Y bueno, implica una planificación responsable del caso. Obviamente, porque todo el proceso, ya sea que lo manejemos oral o escrito, no es realizar presentaciones al azar, sino que tenemos que tener más o menos una estructura armada. Bueno, no contradictoria, simple, consistente, única, lógica y creíble. Acá lo más importante es que tiene que ser simple, porque al contrario de lo que se piensa, siempre lo simple va a ser lo más creíble. Y también teniendo en cuenta que nosotros vamos a presentar el caso a un juez que no lo va a conocer. Entonces, obviamente va a ser más persuasivo si nosotros tenemos ordenado el relato en nuestra cabeza y lo planteamos de manera sencilla. No tiene que ser contradictoria. Acá yo siempre recuerdo que hace unos años, cuando fuimos a ver un juicio y la defensa planteaba como teoría del caso un homicidio culposo. Decía, no, mi cliente no lo quiso matar, pero si lo quiso matar no fue un homicidio agravado. O sea, acá ya tenemos dos teorías de casos distintas y encima totalmente contradictorias en el tipo subjetivo. En uno se plantea culpa y en el otro dolo. Y acá, sin embargo, en el carácter de única, esto importa más que nada en el juicio. ¿Por qué? Porque yo la teoría del caso la tengo que plantear desde el primer momento que tomo contacto con el caso. Ahí yo ya tengo que empezar a hablar de dimensiones. Y puede pasar que en la IPP, yo por ejemplo, como acusación, tenga prueba para un homicidio simple. Entonces voy a ir armando mi teoría del caso conforme a ese tipo penal. Pero puede pasar que después yo reciba prueba, testimonios, donde yo acredito que el imputado tenía una relación con la víctima. Entonces ahí mi teoría del caso va a ir mutando, porque la IPP puede ser flexible y va a ir cambiando. Pero es importante que cuando se llegue al juicio, ya al estar reunidas todas las pruebas, entonces tiene que ser única. Bueno, tiene que contemplar todas las evidencias. Acá entra un tema que son las fortalezas y debilidades. Obviamente va a haber prueba
que me sirva más a mí, a mi teoría del caso, y prueba que me sirva la contraria. Pero no por eso yo voy a hacer como si la prueba de la contraria no existe, sino que la tengo que agarrar y también trabajarla en las debilidades, que la vamos a ver. Y bueno, también como les dije, direcciona toda la actividad probatoria. Por las dudas les voy a pasar el pago, chicos. Ah, y no les dije que si tienen dudas, me interrumpen en cualquier momento. O quieren, los chicos que hacen litigación, si quieren aportar algo. ¿Hay alguien que curse litigación de quinto? Vino uno nomás, que no sé, el apoyo. Bueno, en este caso, para aportar un poco más, a nosotros nos habían explicado un poco más obviamente amplio la cuestión de la teoría del caso. Justamente cuando uno analiza, llega, en el caso de abogado, del defensor, del cliente, uno tiene que escuchar absolutamente todo el relato que nos emite el cliente y empezar a analizar las diferentes estrategias. Como bien ya había comentado, la cuestión de, por ejemplo, si fue un homicidio, ver en este caso si están todas las pruebas en contra de nosotros como defensa, bueno, ver la manera en cómo podemos reducirle, en este caso, la pena. O si es de la fiscalía, también plantear una hipótesis de qué es lo que ellos pueden estudiar, analizar al momento de hacer su teoría del caso. También que la tenemos que evaluar como defensa. Bueno, y la teoría del caso tiene tres dimensiones que siempre están presentes y están todas interconectadas. Como ya les venía adelantando, los hechos, la prueba y el derecho. La teoría fáctica va a servir para construir una narrativa clara y concreta de los hechos del caso. ¿Cómo se construye? A través de proposiciones fácticas, y acá, algo que también veo mucho, que también me pasó a mí, es que no hay que confundir los hechos con el derecho. Y esto es propio del lenguaje jurídico que a nosotros se nos viene enseñando desde el primer año, que incluso acá hay que descontracturar un poco en el sentido, más que nada, si vamos a un juicio por jurado, porque la gente que va a ser jurado es gente que no conoce del derecho, van a ser jueces de los hechos. Entonces yo no puedo ir con tecnicismos jurídicos porque no me van a entender nada, no voy a ser persuasiva y voy a perder el juicio. Y acá les pongo un ejemplo. No es lo mismo decir Juan fue víctima de un ardid inducido por María, que lo condujo a un error, que originó una disposición patrimonial de su parte y que trajo como resultado un perjuicio patrimonial para sí. O sea, terrible, técnico. Y bueno, que decir Juan le compró un terreno a María porque ella le mostró un título de propiedad, que incluso ahí es medio técnico porque podríamos decir una escritura pública, donde constaba que el terreno, bueno, estaba a su nombre, entonces le pagó $45.000, firmaron un contrato. Lo de arriba es derecho y los de abajo es hecho. Y esto que les digo no solo se aplica para los jurados, ¿por qué? Porque si yo voy a un juicio o a cualquier audiencia donde yo tengo un juez enfrente, el juez no va a querer que yo le adapte la conducta a un tipo penal, porque el juez conoce el derecho. El juez lo que no conoce va a ser lo que pasó. Entonces, claro, yo tengo que ir en términos claros a contarles qué es lo que pasó, cuál es la prueba, y obviamente tengo mi teoría jurídica, pero el juez ya conoce el derecho. ¿Y cómo construimos esto? Proposiciones fácticas. Las proposiciones fácticas son afirmaciones de hechos concretas. Básicamente, para decirlo en un lenguaje más coloquial, son como frases pequeñas donde yo voy desentrañando el hecho. Y esto sirve mucho porque, por ejemplo, acá, cuando vayan a armar un caso, tienen que hacer el ejercicio de hacer un cuadro, poner Juan le compró un terreno a María. Abajo, esa es una proposición, contiene un hecho. Ella le mostró un título de propiedad. Otra afirmación, constaba que el terreno estaba a su nombre. Esto sirve para desentrañarlo. Ya van a ver para qué sirve. Ya vamos a completar la idea. Bueno, teoría jurídica, acá en derecho penal no tiene más ciencia que ver cuál es el tipo penal que va a contener ese hecho. Y la teoría probatoria, que es muy importante, analizarla desde tres aspectos: la legalidad, la credibilidad y el más importante en este caso, que es la pertinencia. Legalidad es más o menos lo que vimos en la bolilla 6, de ver que esa prueba sea obtenida conforme a los procedimientos legales que establece el código para incorporar al proceso. La credibilidad, bueno, tiene que ver un poco también con algo que vamos a ver después del examen y contraexamen. Y la pertinencia, acá es lo que más nos va a importar, porque tenemos que ver cómo esa prueba
se relaciona con los hechos. Acá yo les dije que hay que poner proposiciones fácticas, lo que sea, no tengo marcador, pero lo que se hace es hacer un cuadro y yo, por cada proposición fáctica que tengo que tener una prueba que me sustente ese hecho. Obviamente, porque el pilar del proceso es la prueba, yo no puedo afirmar un hecho si no tengo algo que lo pruebe. Tengo que tener un testigo, por ejemplo, la escritura, el contrato, también prueba material, pero bueno, acá en el proceso oral, obviamente, siempre la prueba estrella van a ser los testigos. Bueno, una vez que tenemos armada la teoría del caso, que nos sirve para todo el proceso, tanto para las audiencias previas como para el juicio, ya pasamos a estas técnicas, que son las del programa, que son específicamente las del juicio. El alegato de apertura va a ser la primera oportunidad que tiene cada litigante de presentar la teoría del caso ante el juez. Acá hay que tener en cuenta que va a ser la primera oportunidad, la primera vez que el juez va a escuchar los hechos que se van a juzgar. Entonces tiene que ser sencilla, bueno, anunciar el caso. Esta palabra anunciar es muy importante, en términos simples, claros. Acá lo más importante, o sea, como tip así que le puedo dar, es que tienen que ser breves. Mientras más breve sea, mejor. Yo me acuerdo cuando el juicio por jurado de presencia empezó a implementar acá, por ahí vamos a verlos, y los alegatos duraban 20 minutos, o sea, es mucho. Capaz que uno tiene un caso y dice, bueno, yo sí necesito todo este tiempo, pero realmente hay que identificar cuál es la controversia, cuál es lo que yo necesito que el juzgador decida, porque por ahí uno se va en hechos que capaz que al leerlo tanto el caso creen que son pertinentes, pero no. Por eso sirve hacer el tema de las proposiciones fácticas y la prueba. Bueno, obviamente se ejerce el principio de contradicción, porque también todas las partes tienen la oportunidad de dar sus alegatos. Bueno, y acá como el contenido del alegato que plantea la autora, que ya les va a pasar el libro. Bueno, una introducción, plantear la teoría del caso y una petición concreta. Acá en el tema de la teoría del caso, lo más importante es la prueba, es anunciar la prueba. Hay que distinguir anunciar de adelantar prueba, porque yo voy a ir al alegato, voy a decir los hechos, y yo no puedo ir y decir, hoy va a venir la doctora Gutiérrez, que fue la perito que realizó la autopsia sobre el cuerpo de la misma. Y la perito les va a decir que fue el imputado que la mató y también va a decir que fue una causa de muerte violenta. Porque ahí hay dos errores. Primero, que una perito nunca va a poder decir si el imputado fue el que la mató, porque ella viene a declarar sobre su ciencia, o sea, sobre cómo intervino en el caso. Estaría sacando conclusiones. Pero otro, que era el que yo les quería marcar, es que yo no puedo decir lo que va a venir a decir mi testigo, porque si después viene mi testigo y no dice esa información, yo pierdo credibilidad, y si pierdo credibilidad, pierdo persuasión, y si pierdo persuasión, pierdo el juicio. Pero bueno, por eso es un anuncio, o sea, yo debería decir, hoy va a venir la perito Gutiérrez, que les va a contar cómo era el estado del cuerpo al momento de que ella realizó la autopsia. Y ahí está. Bueno, acá lo que les puse es ser breve y claro, no improvisar. La base para no improvisar es preparar la teoría del caso. Creo que voy a decir como siempre esa teoría del caso en la clase, pero bueno, es importante. Bueno, y una vez que bueno, acá voy a tirar más tips. De la acusación, también en el contenido del alegato, lo que se suele hacer es adelantar la posición de la defensa. Yo, si soy Ministerio Público Fiscal, puedo decir, va a venir la defensa a este juicio al querer plantear un supuesto de legítima defensa. Entonces, capaz que después viene la defensa y lo plantea seguramente, porque las partes cuando llegan al juicio ya conocen la teoría del caso de la otra. Entonces, claro, el juez o el jurado va a decir, ah, mira, la defensa está haciendo lo que me dijo el Ministerio Público Fiscal. Son todas técnicas. También, otro tip que más para la práctica, capaz que los alegatos son muy largos, estamos en un juicio por jurado,
y el jurado viene de escuchar al Ministerio Público, viene de escuchar a la querella. Entonces, como defensa, ¿qué puedo hacer? Levantar la mano, decir, señor juez, necesito un cuarto intermedio, quiero ir al baño. Y ahí le dan los minutos de eso, donde el jurado puede oxigenar el cerebro y recibir mejor información. Pero siempre se hace, por más que sea fiscalía. Bueno. Después, el momento de... A ver, tienen la ley de juicio por jurado. El artículo 56, pueden leer. Ahí lo leo. Artículo 56, alegatos de apertura. Teoría del caso. Una vez abierto el debate tras el juramento del jurado, él o la jueza advertirá a la persona imputada sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder. Luego solicitará a las partes que hagan sus alegatos de apertura y expongan sus teorías del caso. La parte acusadora iniciará su alegato expresando oralmente el jurado de naturaleza del delito que intentará probar, señalando con precisión él o los hechos por el que acusa, las circunstancias en que se cometió el hecho y los medios de prueba que pretende valerse para justificar la acusación. Seguidamente, se le requerirá a la defensa que explique su línea de defensa y los medios de prueba en su apoyo. Claro, acá la misma ley dice que las partes tienen la obligación de presentar la teoría del caso con los hechos del derecho y la defensa tiene que plantear las líneas de defensa. Básicamente, para que sepan, lo que puede hacer una defensa es realizar una defensa activa o una defensa pasiva. La defensa pasiva consiste más bien en por ahí negar los hechos de la acusación en el sentido de más ampararse en el principio de inocencia. Como se puede plantear, por ejemplo, que no se logra con los elementos probatorios la certeza suficiente para condenar a la persona. En cambio, la defensa activa, que eso no significa que no vaya a presentar prueba la defensa. Y la defensa activa, más bien, plantea como una versión alternativa de los hechos. Bueno, y una vez... y el artículo 57. Artículo 57, desarrollo del debate. Decisiones sobre la prueba. Expuestos los alegatos de apertura con los argumentos de la acusación y defensa, se producirá la prueba analizándose en primer lugar la propuesta de la acusación o sobre la que haya acuerdo con la defensa. Si durante el transcurso del juicio las partes plantean alguna incidencia de prueba relativa a su admisión o exclusión, el juez o la jueza ordenará el retiro del jurado de la sala hasta tanto se resuelva la misma. Gracias. Acá, bueno, en el juicio obviamente ya es raro que pase esto sobre la admisión, porque antes del juicio por jurado hay una audiencia de admisión de evidencia donde se litiga esto también entre las partes, y ya cuando llegamos al juicio se presume que la prueba ya fue incorporada legalmente. Bueno, y pasando específicamente a la producción de la prueba y viendo el examen directo de testigos, vos también lo van a encontrar como interrogatorio directo, que es la forma que tiene una parte de introducir la información al juicio. Básicamente, la persona que va a realizar el examen directo es la persona que propone el testigo. Y yo que voy a buscar que este testigo, mi prueba, introduzca arregle todas las proposiciones fácticas, no todas, sino las que pueda, que yo voy armando en mi teoría del caso. Para esto se usa como regla las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son qué, cómo, dónde, cuándo, que básicamente son las que le dan como un amplio margen al testigo de contestar. Estas son las reglas, sin embargo, también, o sea, la ventaja que tiene es que demuestran que el testigo tiene conocimiento sobre los hechos, porque va a ser él el que va a empezar a declarar. Pero la desventaja que tiene es que al ser tan amplio el ámbito de respuesta, puede pasar que mi testigo empiece a introducir información que no me hace daño, pero que es irrelevante para el caso. Entonces acá, al contrario de lo que muchos piensan, sí se permiten las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son las que van a circunscribir un poco más el ámbito de respuesta del testigo sin llegar a ser sugestivas. Las preguntas que están prohibidas son las sugestivas, que son las que ya lo limitan al ámbito a solo un sí o un no. Que eso no se permite porque básicamente lo que siempre van a escuchar es que en las preguntas sugestivas el que declara es el abogado.
Y el test, porque yo, abogado, está introduciendo la información a una persona que solo me va a decir sí o no. Como para darles un ejemplo, una pregunta abierta sería, ¿cómo era el auto? Ahí la persona me puede decir, no, el auto era un auto grande que tenía ruedas grises, no tengo idea de auto, no digo, marca tanto. Una pregunta cerrada vendría a ser en ese caso, ¿de qué color era el auto? Ahí yo ya circunscribo más las respuestas. ¿Qué me va a decir el testigo? Rojo, brillante, azul, negro. En cambio, una pregunta sugestiva sería, ¿el auto era de color rojo? Y ya solo le da opción de contestar sí o no, pero ¿quién introdujo la información? El abogado. Por eso están prohibidos. Bueno, básicamente las estrategias que se utilizan en el examen directo es, primero que nada, bueno, la acreditación del testigo. La acreditación es en cuanto a la capacidad de percepción, a la credibilidad que tiene el testigo y a la credibilidad de los hechos que va a introducir el testigo. Cuando se realiza un interrogatorio, por lo general primero se suele, por ejemplo en el caso que yo les decía de la película, se les suele preguntar, bueno, usted me puede contar a qué se dedica, y bueno, diga, no, yo soy médica, trabajo en el Poder Judicial, en el Cuerpo Interdisciplinario Forense. Yo le puedo preguntar, ¿hace cuántos años ejerce la profesión? Hace 35 años. Yo le puedo preguntar, ¿cuántas autopsias realizó aproximadamente usted en todos sus años de profesión? Que me diga que realizó, no sé, 500 autopsias. Entonces, ahí el jurado después va a percibir que, claro, la autopsia que él analizó fue una de las 500 que hizo. O sea que es creíble el testigo. Y bueno, también algo que se ve en el interrogatorio es que se prefiere preferentemente que se incorpore de forma cronológica. Por ejemplo, si yo tengo un homicidio, siempre el delito más trágico. Si yo tengo un homicidio y tengo un testigo que vio al imputado entrar a la casa de la víctima, y tengo otro testigo que lo vio llegando al descampado donde dejó el cuerpo, me conviene, por una cuestión de lógica también para el tribunal, llamar primero al testigo que fue viendo cronológicamente, que vio cómo entró a la casa, me va a decir a qué hora lo vio, cómo lo vio, que tenía puesto, y después llamar al que lo vio posteriormente en el descampado. El artículo 58 puede leer alguien. Reglas complementarias para el examen de testigos y peritos en juicios por jurado. Las personas que sean testigos, peritos o intérpretes prestarán juramento de decir verdad ante el juez o jueza y el jurado, y deberán declarar en lenguaje claro, sencillo. Si fuera necesario exponer fórmulas químicas o físicas o cálculos, deberá siempre graficarse con ejemplos. Serán interrogados primeramente en el examen directo por la parte que los propuso, de quien no podrá efectuar preguntas sugestivas ni indicativas, salvo en la acreditación inicial del testigo perito o cuando se trate de un testigo devenido hostil hacia la parte que lo propuso y el juez o la jueza así lo haya estimado. Bueno, ven, preguntas abiertas, acá expresamente la ley sobre las preguntas sugestivas, salvo que se trate de un testigo hostil, que ahí la parte puede solicitar tratamiento de testigo hostil al juez y le tiene que otorgar el permiso para realizar preguntas sugestivas. Bueno, y el contraexamen, acá la autora que estaba leyendo decía que siempre cuando vemos así películas de abogados que están en los juicios, en los Estados Unidos obviamente, vemos que el abogado es como que le hace un contraexamen al testigo de la contraparte y pierde credibilidad y ya con eso gana el caso y termina la película. Pero acá el contraexamen en realidad no tiene un peso tan significativo en el sentido de que yo voy a ganar el caso con mi examen directo, porque con el examen directo es la prueba que yo voy a tener más control, la que yo presento para
acreditar mis proposiciones fácticas. En cambio, el contraexamen, que lo hace la parte contraria a la que propuso el testigo, es más bien un control de la calidad de la información que ingresa al juicio. Entonces yo siempre me tengo que plantear la pregunta, ¿cuál es la necesidad que yo tengo de realizar un contraexamen al testigo de la contraparte? Porque puede pasar que el testigo venga a declarar sobre algo secundario, sobre hechos que no están controvertidos o sobre hechos que no son relevantes. Por ejemplo, en la defensa, en algunos juicios que vi también, suele pasar mucho que lleva testigos que van a declarar sobre cómo es el imputado, que el imputado era buena persona, que era buen padre, que no toma alcohol, que no consume estupefacientes, y eso no le exime a la persona de que no haya realizado el delito. Entonces, ¿por qué me convendría a mí realizar un contraexamen? Salvo que sea para recalcar eso, de preguntarle al testigo, ¿usted vio lo que pasó ese día? No, listo, ya está. Bueno, ¿cuándo me conviene hacerlo? Cuando el testigo afecta notablemente mi teoría del caso o cuando el testigo apoya sustancialmente la teoría del caso de la parte contraria. Bueno, acá es el trabajo con los testigos de la contraparte, que básicamente lo que tenemos que hacer es identificar puntos débiles, inconsistencias que tenga el testigo. Y acá las preguntas con reglas son las sugestivas, porque eso permite al abogado controlar la información y, a diferencia del interrogatorio directo, lo que se busca es no un orden cronológico, sino un orden más bien temático, que cause impacto en el juzgador. Por ejemplo, que la acusación tenga un testigo que diga que vio el hecho o que vio una cuestión relevante para el caso, que esté discutida. Y yo en un contrainterrogatorio, no sé, capaz que la persona tiene miopía y yo en el contrainterrogatorio le saco que no tenía puesto los lentes y que veía todo borroso, como para más o menos situarlo. Bueno, acá está lo que les decía, que el enfoque que se suele recomendar es el enfoque temático. Tengan en cuenta que acá, o sea, sobre litigación realmente no hay tantas cosas escritas, en el sentido que se tratan de técnicas persuasivas, más bien de comunicación. Por eso les quise decir que vayamos teniendo con la ley para ver qué es específicamente lo que se dice sobre las técnicas. Bueno, preguntas claras, precisas y controladas. Cada pregunta tiene que contener una sola idea. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no le puedo decir al testigo, usted el día de los hechos salió de su casa para irse al trabajo y después se fue al gimnasio. Y ahí, eso es una pregunta sugestiva, me puede contestar sí o no. Y si me pregunta sí, o sea, yo ya en una pregunta me di 3 afirmaciones, que estaba en su casa, que salió al trabajo y que fue al gimnasio. Entonces la información que yo estoy controlando no es de calidad. Y acá, la justificación de las preguntas sugestivas es que la información ya fue introducida por el testigo en el directo. Entonces yo controlo la calidad de esa información. Bueno, para encontrar los puntos débiles y las contradicciones. Y, bueno, acá el fundamento, que ya me estaba olvidando, es que vamos a estar ante un testigo hostil. ¿Cuál es el testigo hostil? El que básicamente propone la otra parte, entonces ya sabemos que está para acreditar los hechos de la otra parte, por lo tanto ese testigo va a saber que nosotros, de alguna forma, vamos a cuestionar la información que él nos está brindando. Por eso la ley nos permite realizar estas preguntas, donde básicamente el abogado es el que declara. O sea, no es el que declara el abogado, pero así se suele decir en el sentido de que el abogado es quien lo va guiando al testigo. Y bueno, alegatos de clausura. A ver, contrainterrogatorio, el artículo 58, el cuarto párrafo, ¿pueden leer alguien? ¿No se podrá autorizar eso? ¿Sería? No, seguidamente quedarán sujetos. Seguidamente quedarán sujetos al contraexamen de las otras partes intervinientes, quienes podrán efectuar preguntas sugestivas.
En ningún caso se admitirán preguntas engañosas, repetitivas, ambiguas o destinadas a coaccionar ilegítimamente a quien declare. No se podrá autorizar un nuevo interrogatorio después del contraexamen, salvo cuando fuere indispensable para considerar información novedosa o sorpresiva o maliciosa, que no hubiera podido ser consultada en el examen directo. Sí. Gracias. Claro, no se permite, después del contraexamen, no se permite un examen directo, salvo que el testigo haya introducido información nueva, porque ahí le va a dar derecho a la otra parte de también controlar un poco esa información, ¿no? Y bueno, una vez que producimos la prueba, ya pasamos a los alegatos de clausura. Y acá, a diferencia del alegato de apertura, lo que sí puede hacer la parte ya es valorar la prueba. Acá es como que el alegato de clausura en realidad es un resultado del trabajo que yo vengo realizando durante todo el juicio. Yo tengo que estar en el juicio y prestando atención al testigo. ¿Qué dice el testigo? ¿Qué dice el testigo que fortalece mi teoría del caso? ¿Qué dicen los testigos que debilitan mi teoría del caso? ¿Y cómo voy a trabajar yo estas debilidades para después realizar la valoración y básicamente explicarle al juez por qué tengo razón? Bueno, esta es la oportunidad para argumentar y valorar y decirle al juez por qué me merezco la conclusión favorable, explicar por qué la prueba es completa y creíble. Acá no hay que confundirse en el sentido de que capaz que uno cree que por hablar bien yo me voy a parar frente al juez, le voy a dar un alegato de apertura hermoso, explicándole todo. Y capaz que yo tuve 5 testigos que no aportaron nada de información. Por eso lo central en el juicio es la producción de las pruebas. Porque incluso en los juicios por jurado, en las instrucciones, el juez le dice al jurado: los alegatos de los abogados no son pruebas, se tienen que basar en lo que vieron y escucharon en la etapa de producción de las pruebas. Acá es como que yo solo realizo una valoración, una relación de la prueba con mi teoría. Y bueno, basarse solo en prueba producida, esto lo dice también el artículo de alegato de clausura, que yo no puedo venir al juicio y decir: no, vino el testigo que dijo esto, pero en realidad en la investigación penal preparatoria había otro testigo. No, ¿por qué? Porque está el principio de inmediación, las partes tienen que... Por eso la prueba se tiene que... Recuerdan que en la bolilla de juicio vimos todo el procedimiento, que la prueba se tiene que ofrecer para que sea producida en el juicio y el juez decide en base a esa prueba, no va a decidir en base a la prueba de la investigación penal preparatoria. Y el artículo 67 bueno, Artículo 67, alegato de clausura, cierre del debate, reglas éticas de las y los abogados. Finalizada la producción de la prueba que haga a sus hipótesis, las partes harán sus alegatos de clausura en el jurado. Durante todo el juicio, pero especialmente en los alegatos de apertura y de clausura, las partes solo podrán argumentar en sus alegatos en base a la prueba admitida y producida en el juicio oral. Las partes tienen terminantemente prohibido dar fe por ellas mismas de la credibilidad de las y los testigos. Tampoco darán sus opiniones personales sobre el caso, sobre el veredicto o sobre el impacto del veredicto en la sociedad. Tampoco harán comentarios sobre la prueba excluida o no admitida en el juicio, ni podrán alterar la ley o los derechos de las partes que el juez o la jueza explicará en las instrucciones, ni intentarán exhortar al jurado a que decida en el caso por fuera de la ley y o de la prueba producida en el debate. ahí está. Bueno, entonces con el alegato de clausura las partes van a cerrar el caso. Y cuando tenemos un poco más de tiempo, porque pensé que iban a estar más curiosos, ¿no tienen dudas, chicos? Todas seguramente tienen todas las dudas, porque es un tema súper nuevo para todos, seguro. Claro, lo que tienen. Sí. Si los alegatos, por ejemplo, comienzan a la defensa, no los escucha la otra parte, o sea, ingresan después de que la defensa presenta alegatos. Claro, o sea, el orden para dar los alegatos es Ministerio Público Fiscal, querella y defensa, en sí todas las partes escuchan todo durante el juicio, porque también eso hace un poco al principio de contradicción y de controlar la información que
que ingresa al juicio. Por más que no sea prueba, sigue siendo información a la que va a estar, digamos, que escuchando el jurado, por eso tiene que ser controlado también por la otra parte. Y bueno, lo que pasa con el tema de la litigación, chicos, es que en realidad esto es una clase teórica, pero esto se aprende practicando, equivocándose, y eso también es algo que yo les quería decir, que aprovechen el segundo cuatrimestre, aprovechen las materias prácticas, porque si nos equivocamos, es mejor equivocarse acá, que vamos a tener imputado a un compañero, que equivocarse el día de mañana, cuando ya tengamos una persona de carne y hueso ahí en el juicio. Entonces para eso sirve también. Y bueno, en el segundo cuatrimestre ustedes van a hacer lo que van a dar la clase básicamente, y los profes van a estar evaluando. Y bueno, voy a explicar. Sí. Antes justo contando un poco la experiencia que a mí me pasó en el contrainterrogatorio, cuando el testigo se te pone rebelde justamente, una característica que tiene que ser el testigo, tiene que responder sea por sí o sea por no. Y el testigo no me respondía, me decía o me hacía sí o no, textualmente y no de palabra. Entonces uno tiene que volver a reafirmar la pregunta, volverla a hacer en este caso, o reformularla para que de manera expresa salga obviamente de su sentido que sí o no, por ejemplo. Claro. Y en el directo me pasó que el testigo se iba demasiado. Por ejemplo, el auto, capaz que ese día estaba lloviendo, después había mucho sol, había mucha gente y quizás es un dato no relevante para el caso. Entonces hay que hacer nuevamente una pregunta para volver a centrarle la información y que obviamente sirva a nuestro teoría. Claro, sí, para eso sirven las cerradas, porque por ahí pasa que capaz que el testigo introduce mucha información y uno, como ya sabe cuál es su teoría, dice, no, bueno, el testigo me dijo 80 cosas, pero me dijo las 10 cosas que me sirven a mí. Pero claro, puede ser que el juez o el jurado se queden pensando en las otras 70 cosas y que va a ser totalmente irrelevante por el caso, entonces no me va a jugar a favor. Tampoco me va a jugar en contra, pero a favor no va a ser, porque ya voy a tener ahí 12 personas que van a estar re perdidas pensando en otra cosa. Una pregunta, mientras están haciendo el interrogatorio, ya sea en la parte o ya sea en el contraexamen, ¿puede intervenir la otra parte? Sí, puede, lo que puede hacer es objetar. Las objeciones vendrían a ser como una especie de protesta que realiza la contraparte por esta característica que tienen los procesos de ser adversariales y contradictorios. Puede ser que en un interrogatorio, si están prohibidas las preguntas subjetivas, se da una pregunta subjetiva, entonces la otra parte puede objetar. Todo se puede objetar. ¿Quién lo define el juez? Claro, el juez. No es válida entonces la pregunta de la Claro, o sea, el procedimiento que se suele hacer es decir objeción, señor juez, y decir el título de la objeción. Por ejemplo, objeción, pregunta subjetiva. Entonces puede ser que el juez entienda y diga, y haga lugar y le pide a la parte que reformule la pregunta. Le pide que reformule, o puede ser que el juez requiera una fundamentación y le diga fundamente al abogado, y el abogado tiene que explicar por qué es subjetivo. Pero bueno, todo se puede objetar, todo se puede objetar los alegatos, se pueden objetar las preguntas, se puede objetar también lo que está contestando el testigo. Pero también tiene que ver que eso no sea perjudicial para ese debate que se da, porque un abogado, imagínense ustedes jurado, un abogado todo el tiempo está presentando objeciones hasta molesto ya, si es que no tiene fundamento. Se tiene que también tener inteligencia y no objetar por objetar, sino cuando realmente les cause un gravamen o entiendan de que se debe objetar. Claro. ¿Hay un tiempo para hacer el contraexamen o tomar la declaración del testigo? Así. No. Después estar preguntando un montón de Sí. cosas. Claro, Para que se acabe la segunda. Sí. Claro. Y esto que decía la profe sobre las objeciones tiene que ver también con la buena fe procesal que tienen las partes, no porque yo sea contraparte, significa que todo el tiempo le voy a estar objetando, porque también es eso que va a ser molesto para el juzgador.
Si bien hay varias razones para objetar, lo que siempre se tiene que tener en cuenta es que yo voy a realizar la objeción cuando lo que esté pasando me causa un daño a mi teoría del caso. Aparte, por ahí conviene dejar que la otra parte se equivoque un poco, o sea, se introduce información irrelevante que le hace este daño a ella, dejarla que se pise, estratégicamente. Igualmente al juicio no se va, tengan en cuenta esto, que también al juicio no se va a discutir todo. En la preparación del juicio puede haber habido algún acuerdo entre las partes, por ejemplo, no discutir que fue un homicidio, porque hay cuestiones que no va a ir un testigo a decir que cómo murió la persona, por ejemplo. Ya está muerta, o sea, hay un acuerdo que hay un homicidio, hay un acuerdo que hay un homicidio. La discusión puede ser en la modalidad de ese homicidio, si fue en defensa propia, si fue en homicidio simple, si fue en homicidio agravado, y eso es lo que se discute. Por eso que ustedes por ahí ven de que hay muchos juicios abreviados, hay muchos acuerdos que se dan y no se realiza el debate, no se realiza el juicio por jurado por eso, porque no hay controversia, no hay que discutir, o sea, al juicio por jurado se va a discutir porque realmente no hay acuerdo, cuando hay una controversia, ¿se entiende cuál es la idea? Y se puede cuestionar al testigo en ese momento. Por ejemplo, dice, yo estaba esperando en la parada del colectivo y lo vi pasar con cuchillo. Y bueno, ¿qué tiene el colectivo que está esperando usted ese día? Todas las preguntas que consideren se puede hacer. Sí. En el examen, con la modalidad del examen y en el contraexamen, con la modalidad y las características que tiene que tener el contraexamen. Pero todas las preguntas que puedan hacer que ayuden a su teoría del caso, las pueden hacer. La incorporación, digamos, de pruebas ya solicitadas, no sé, estoy pensando creo que por lo general ahora se tiene mucho en las pruebas que son los abogados telefónicos. Tiene que venir nada se introduce por lectura. Está puesto ya incorporado, pero justo cuando está declarando a la persona esta, o sea, el testigo que dice, creo haberlo visto durante la semana varias veces acá. Entonces venimos a decir, bueno, en comparación con los que pasan el día de tú, sí, era la persona esta o la abogada esta que estaba hablando lo mismo. ¿Se lo puede callar en 10 minutos? ¿Al testigo? Claro, o sea, mientras él está declarando. Mientras está declarando, o sea, no puede haber un testigo nuevo que no se haya propuesto con anterioridad. No, o sea, el testigo está diciendo que sí, creo que lo vi pasar durante la semana 5 o 6 veces. Sí. Me encuentro que nos habían pedido, estaba incorporada en el juicio telefónico, bueno, que la semana previa a esa, esta persona rondó por la casa. Sí, el abogado puede decir con un papel, sí puede. Después del contraexamen, por ahí decirle, mire, usted reconoce esto, o le explica, esto es el informe que nos presentó el testigo fulanito que declaró ayer que dice el jurado. Y acá se registra en esta llamada que... Y ahí me quedaba con la duda de contar seguro legalmente, por eso yo podía decir. Pero lo que no puede introducirse es nada por lectura ni ninguna documentación introducirse solamente. Tiene que venir una persona, un testigo o un perito que explique lo que se va a incorporar y por ejemplo, de explicarle al jurado cuáles son esos puntos, refiriéndonos a esta prueba, por ejemplo. Y eso, por ejemplo, que se llevó. si esa solicitud se hizo, la IPP se la puede traer. Todo lo que se hizo en la investigación penal preparatoria se puede utilizar para el juicio. Lo que debe hacerse es que se produzca esa prueba en el debate. No puede tenérsela por producida. Es otra etapa, totalmente distinta. No pueden ni siquiera los jueces valorar prueba que no se produjo en el debate, en el juicio propiamente. Claro, lo que suele pasar es que obviamente en la investigación penal preparatoria, ni bien ocurrieron los hechos, se llaman a los testigos a declarar. Entonces ahí se forma esa acta que hacen en la IPP que le llamamos declaración previa. Y puede pasar que lleguemos al juicio y que el testigo se contradiga de esa declaración previa, que acá se usa otra técnica de litigación que es más avanzada, que no está en el programa, que es el CAC, que acá los profes te dicen el CAC por las siglas, que es yo, digamos que, supongamos que un testigo me dice que el día de los hechos
no vio al imputado, pero en la declaración previa me dijo que sí. Yo le confirmo, ¿usted está seguro que no vio al imputado? O sea, ahí confirmo, que es la primera sigla del C. Él me dice, no, no lo vi. Después lo que yo tengo que hacer es acreditar, yo preguntarle, ¿usted fue a declarar en fiscalía? Sí. ¿Usted declaró a un día de ocurrido el hecho? Sí. O sea, que usted tenía los hechos Frescos. claro, frescos. La información Sí. recién Claro. recibida. Igual, ojo, que esa pregunta también yo preguntarle si él tenía los hechos frescos. Puede ser que el testigo me diga no, es una pregunta conclusiva que también es un poco jugar, porque puede ser que el testigo me diga no, la verdad es que yo me tomé un clona y no me acuerdo bien, entonces hay que tener en cuenta y hay que preguntarle, ¿y usted firmó esa declaración? Sí. Y ahí, bueno, exponerle, claro, conoce la misma. Claro, es confirmar, acreditar que fue a declarar al poco tiempo de ocurrido los hechos y después confrontar, que acá lo que se suele hacer, digamos estratégicamente, es que yo tengo la declaración previa y, por ejemplo, las declaraciones dicen en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, los tantos días, concurre la ciudadana en la unidad judicial o en la fiscalía y dicen, y acá lo pongo. Voy enumerando los renglones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces yo cuando voy a confrontar con el testigo, yo le puedo decir, puede leer los renglones 5 y 6 y ahí el testigo va a leer lo que él mismo dijo. Y yo le puedo decir, esta firma que está al final del documento es la suya y sí, me va a decir que sí. Y ahí es lo que se hace, lo que se dice el diagnóstico, como es algo fuerte, yo cierro mi punto de interrogatorio ahí con esa temática fuerte. Pero sí o sí, este procedimiento se tiene que hacer sobre cuestiones centrales del caso. O sea, si el testigo se olvidó, no sé, qué campera tenía puesta ese día, o me se está contradiciendo en eso, no le voy a hacer todo este procedimiento porque va a ser al inicio. Así que bueno, ¿tienen preguntas, chicos? La absolución de posiciones acá no se aplica en el proceso penal, ¿puede ser? No. Ah, acá Eso no. es del civil. Claro, pero son como los medios generales, que algunos se aplican, otros no. Claro, no, acá es todo oral, todo interrogatorio directo o... No, eso también, chicos, en el segundo cuatrimestre lo que suele pasar mucho es que como obviamente tenemos un montón de materias y llega el juicio por jurado, lo que se suele hacer es que como nosotros mismos trabajamos como testigos, como imputados, como abogados, jueces, todo, por ahí lo que hacen es hacer un guión, o sea, una pregunta que ya sabemos que vamos a hacer y ya sabemos que nos va a contestar nuestro testigo, que es nuestro compañero. Acá el taller es una buena oportunidad para no hacer eso, porque yo no me tengo que concentrar tanto en qué preguntas tengo que hacer, sino en cómo voy a sacar la información. Porque puede ser que yo haga una pregunta que le haya pensado un montón y el testigo me conteste otra cosa y se vaya. Y ahí lo tengo que trabajar eso. Todo es práctica, chicos. A mí todavía no me sale muy bien. Pero bueno, tienen que aprovechar la... Imagínense a mí que nunca practiqué, que yo soy de biología y de facultad, que estas materias no las tenía. Claro, sí, porque es algo que va... Pero se ve mucho, yo lo noto mucho que estoy como jueza, digamos, en los abogados nuevos que tienen todas estas técnicas de investigación, a los abogados viejos que titubean porque tienen mucha experiencia en lo escrito, pero no en la oralidad. Por eso, como dice Natalia, aprovechen la facultad y la escuela que tienen acá en esto de la práctica, porque es lo que se viene, no solo en el proceso penal, en el proceso civil se va a empezar a resolver todo con la audiencia. O sea que ustedes, si pueden, extra facultad, hacer cursos de oratoria, de expresión corporal, todo eso sirve un montón para esto de la litigación y de lo nuevo que se viene en el derecho, que es resolver por audiencia. La finalidad es esa, intentar dar una respuesta a la sociedad por parte del Poder Judicial en el menor tiempo posible y con una mayor calidad, porque resolver una causa después de 8 años, más allá de vergonzoso, no es justo para ninguna de las partes. Imagínense, estoy hablando de una cuestión civil, imagínense de una causa penal.
Un imputado estar imputado 5 años, 6 años, la víctima no tener respuesta por parte del Estado durante 5 o 6 años. O sea, es la triste realidad que estamos viviendo, pero la idea es esa, agilizar los procesos. Así que aprovechen todo este tiempo que tienen de estudio y de práctica para poder hacerlo. Practiquen, pasen en el segundo cuatrimestre. Aparte yo controlo que pasen todos. Así que van a tener que pasar todos y obviamente todos nos vamos a equivocar, todos nos equivocamos. Pero como les dije, equivóquense acá y no cuando no lo manden al cliente a 100 años de cárcel. Profe, y eso toca testigo y es como que nosotros tenemos la historia nomás y por ejemplo si a mí me toca testigo o cómo sería eso. En el juzgado. Claro. Y en realidad testigos manejamos más que nada en el juicio por juzgado. Pero antes, en el cuatrimestre que viene, van a tener otro tipo de audiencia. Claro. Toda la audiencia de investigación penal preparatoria, un control de detención, la prisión preventiva, una probation, un juicio de prioridad inicial, el juicio propiamente dicho, el recurso ante la Cámara de Apelaciones, el juicio por jurado, esas son las audiencias de Claro, y expresión de agravos. en apelación, o en casación también. Y En apelación no han tenido nunca, ¿no? No llegamos. Y la idea es que, bueno, ya con Natalia vamos a conversar cuando tengamos audiencia en el juzgado de control de garantía, no solo en el mío, sino en los otros, les avisaremos para que ustedes puedan ir y vayan familiarizándose en lo que son las audiencias. Pero primero terminen de rendir los parciales, desocúpense y cuando terminen la primera y la segunda semana de julio ahí pueden comenzarse así lo desean. Claro, el segundo cuatrimestre más que nada son las audiencias penales, por eso les hacía la diferenciación con el taller de litigación, que en realidad no sé si lo escucharon, pero esto vivimos criticando del plan de estudio, que en realidad la litigación se debería cursar el mismo cuatrimestre que procesal penal o que el taller de práctica procesal penal, porque son técnicas que nos sirven para el segundo cuatrimestre. Por eso más o menos este trailer, como les dije, pero esto lo perfeccionan más que nada en el taller de química. Sí. Otra pregunta. No me queda claro, cuando hablamos y empieza a hablar de teoría del caso, y pongámosle, vamos a suponer que yo soy el abogado defensor de una persona que ha sido acusada de un homicidio calificado, y yo tengo que empezar con la teoría del caso, y la teoría del caso va a tratar de basar justamente en lo que cuente el imputado. Yo quiero empezar la teoría del caso desde la calificación, o sea, desde el momento que se hace la acusación. ¿Cómo se construye esa acusación? El IPP, en la parte del juicio, ¿cómo llegamos con la calificación, con todo ese conjunto? Porque de repente el 80 dice una cosa, el 82 sí, dice otra, entonces yo pregunto bien, vamos a ver con calificado, pero también el 82.1 me dice que puedo, en el inciso 1, puedo hacer que no vaya a perpetua. Con la prueba que tienen en la investigación penal preparatoria que recauda el fiscal de instrucción, tenemos la calificación legal. La calificación legal o ese hecho primigenio puede modificarse. Puede ser que al principio, cuando hay sospecha y se le toma declaración de imputado, a una persona le toma declaración de imputado por homicidio calificado, por alevosía. Ya tiene una carátula. Esa es la primera calificación, pero esa calificación puede mutar, puede cambiar, porque es provisoria. Si de la prueba que se va incorporando en la investigación penal preparatoria surgen otros elementos y ese homicidio, que en un primer momento era calificado por alevosía, se convierte en un homicidio simple, puede el fiscal cambiarlo, modificarlo. ¿Qué es lo que debe hacer sí o sí cuando se modifica lo fáctico y por ende la calificación legal? Citarlo nuevamente al imputado y tomar una nueva declaración de imputado. ¿Para qué? Para que pueda defenderse de esa calificación legal. Pero al momento de clausurar la investigación y elevar la causa a juicio, allí ya hay una calificación. Con esa calificación va a juicio. Y ahí se abre el debate con esa calificación leyéndose el hecho que se le imputa. Con la prueba, igual que en la investigación preparatoria, puede variar eso.
usted como abogado defensor en su teoría del caso, para que usted no era un homicidio calificado, sino un homicidio simple, y lo venía sosteniendo durante la investigación, pero se llevó a juicio por homicidio calificado, puede igualmente en el debate defender eso con la prueba que usted considere. Pero la calificación O sea, el que define la calificación es la prueba. local o es el juez de control de la ley. Es la prueba. Al final, para condenar es la prueba. En el principio, todo lo que tiene que ver con el hecho de la calificación legal es facultad del Ministerio Público. Es facultad del fiscal de instrucción. ¿Se puede modificar la calificación legal el juez de control de garantías? Sí puede, siempre y cuando no perjudique al imputado, no agrave. ¿Por qué? Porque puede garantir. Puede beneficiarlo, por así decirlo, o cambiar la calificación en favor del imputado. Pero si nadie le pide que el juez no puede, de oficio, modificar la calificación perjudicando o agravando la situación del imputado. Sí podría beneficiarlo. Pero si durante el debate de la prueba surge que esa calificación se debe modificar, y ya cuando avancemos un poco en el tema del juicio por jurado van a ver que el juez director da las indicaciones al jurado y también puede haber un hecho, no solo le da las instrucciones al jurado sobre el hecho, sino que también puede darle sobre hechos menores, ¿entiende? Puede, como pasó en el caso ahora de Aguilar, que él llegó acusado por un homicidio calificado porque la víctima era personal de las fuerzas policiales y se lo terminó condenando por un homicidio simple. El juez director, yo no estuve en ese debate, pero seguramente el juez director le dio las indicaciones al jurado que se debería valorar para un homicidio calificado, pero también puede dar el delito, puede indicar, dar las indicaciones sobre el delito menor, dar esas instrucciones finales sobre el delito menor. Claro, ya es muy finita la cuestión, está bien como la pregunte, pero tiene que ver con el juicio propiamente dicho. Pero sí, se puede modificar la calificación si la prueba así lo demuestra. No es que si va por robo tiene que ser condenado por robo. Si de la prueba surge que era un hurto, se lo da. Claro. Y también si surge que es un robo calificado, también se lo puede condenar. ¿Sí? Claro, por ejemplo, en ese juicio de Aguilar yo fui a ver los dos. El anterior y este también. Sí. ¿Qué decía el juez director? Claro, le daba la indicación esa, pero ya las mismas partes lo planteaban en la teoría del caso, la defensa plantea. O sea, primero como estipulación probatoria, que era lo que hablaba la profe también, que hay hechos que ya no se controvierten porque las partes ya se pusieron de acuerdo en esos hechos, que ya se habían puesto de acuerdo que Aguilar mató al policía, mató a Chávez. Entonces la defensa en el alegato venía y decía sí lo mató, pero no sabía que era policía, no estaba motivado por esa razón, por eso planteaba un homicidio simple. O sea, también para que vean que el trabajo de la defensa no siempre va a ser buscar una absolución, sino que culpabilidad. Claro, aparte con esto que vimos en ejecución la clase pasada, que si lo condenaban por un homicidio agravado no tenía beneficios nada directamente. En cambio simple cambia mucho. Claro, el caso es que nos dio el profesor para el doctor Soles, para estudiarlo, donde no se encontró el arma. No. La persona, en el caso de Casar, Sí, lo acusaron del robo calificado sí. por el uso de armas. El arma nunca solamente la persona, la víctima, dijo que vio que la atacó con el arma, pero nunca se comprobó que. Y ahí la Corte se mete en el derecho y en el hecho. Y eso es lo que se modifica con Casal. Ahora el recurso de casación, antes, hasta el fallo Casal, la Corte lo único que podía analizar era la aplicación de la ley, o sea, el derecho, no se metía en el hecho, porque eso es propio del tribunal de juicio. Ahora, en casación se puede discutir tanto el derecho, que siempre fue así, como los hechos. ¿Se entiende? Eso fue el gran cambio de Casal. Estudio bien Casal para el partido. Sí, estudio en casación, apelación y el juicio común.
Pero yo voy a tratar de convencer al doctor Soria de que sea el miércoles, jueves. Primero el lunes 29, pero si no, el jueves o el miércoles, no el lunes, ¿saben? Espero que se pueda. Bueno chicos, yo ya terminé. Acá les dejo los autores. Yo me guié más que nada de Leticia Lorenzo, que es este, que ya se lo voy a pasar, lo tengo en PDF, es medio cortito igual, pero está bueno porque es bien práctico. Y si tienen este o conocen a alguien que lo tenga, chicos, este libro es pero tremendo, no saben lo que les va a servir. Este es el que utilizan este año en la cátedra de quinto, no lo van a comprar porque yo les digo, pero está muy bueno porque trae bien detallados los casos y trae mucho ejercicio práctico también. Yo les voy a pasar el de Leticia que lo tengo, ya lo se puedo conseguir este en PDF, sí, está muy bueno, les va a servir para la profesión básicamente. Así que bueno, espero Muy bien, un aplauso. Todos los éxitos, queridos chicos. Nos vemos en el próximo cuatrimestre.